guapetones, hoy os traemos el vídeo de peruanos lloran después de intentar superar a México. Otra batalla perdida por parte de Perú que acaba llorando porque México le ha ganado en la guerra del aguacate. Veamos el vídeo. Así la hizo Perú. La palta le quitó la corona al aguacate de México. Y esto no es cuento, es un golpe directo al orgullo mexicano. ¡Increíble! A nosotros nos castigan, nos cierran las puertas en Europa por el cambio en la palta, y a México lo premian, lo aplauden, como si fueran los únicos del mercado. ¿Y saben qué duele más? Que mientras Perú se hunde, ellos sonríen, se hacen los grandes. Eso es una burla. Hoy nos miran con desprecio, mañana será su turno, porque en este juego ninguno está a salvo, nadie. Peruanos lloran. Europa rechaza la palta Hass del Perú y se rinde ante el aguacate mexicano. El sabor del aguacate mexicano es cremoso, es inigualable, es incomparable. Palta peruana hace temblar a México. En USA se está regalando el aguacate de Perú por mala calidad, es mejor consumir mexicano. ¿Dónde traen un mexicano que dicen que abren una palta y está todo negro? La guerra del aguacate. Todos quieren lo que México tiene. El oro verde mexicano es de México. ¿Te has ahí no dado hay cuenta competencia? que muchos países, al menos de Latinoamérica, que es casi lo que siempre nos damos cuenta en redes sociales, muchos países quisieran tener lo que México tiene? Es decir, ¿cuántos países no se quejan de que México es grande porque está al lado de Estados Unidos? Es decir, quisieran también estar al lado de Estados Unidos, del país más poderoso del mundo. ¿Cuántos países no dicen es que México tiene mucho turismo? ¿Cuántos países no quisieran ser el séptimo país más visitado de todo el mundo? ¿Cuántos países de Latinoamérica no quisieran tener la industria automotriz que tiene México para que exporte sus mercancías a todo el mundo y sus carros sean más baratos en el país? ¿Cuántos no quisieran tener la industria tecnológica de México para crear pantallas, celulares y que estos a su vez sean más baratos en su país, pero que también puedan exportarlos a todo el mundo y de esta forma su economía crezca? Y más importante aún el día de hoy, ¿cuántos no quisieran tener la industria agroalimentaria que tiene México? De hecho, por si no lo sabías, México es el séptimo país que más produce alimentos en todo el mundo. Y México tiene una gran lista donde es el mayor exportador. Como pueden ver, mangos, brócolis, pepinos, cebollas, berenjenas, zanahorias, cocos, sandías, limones, frutillas y de palta o aguacate. No solamente eso, sino que generalmente está dentro del top 10 de máximos exportadores agroalimentarios de todo el planeta. De hecho, por si no lo sabías, México es el mayor productor y exportador de aguacate de todo el mundo. Es decir, produce más de la tercera parte de todo el aguacate que se consume en todo el planeta. Este es el famoso oro verde de Michoacán. El oro verde de Michoacán aquí presente, oro verde. Así se le dice al aguacate porque el aguacate es un producto de que se vende donde sea. Derivado de esto, se le puso al aguacate, de hecho, el oro verde. Eso es muy conocido aquí en México. El nombre se acuña una vez de que México ingresa en este negocio y le comienza a ir muy bien. Sin embargo, un dato interesante es que justamente revisando redes sociales me di cuenta que últimamente está saliendo una guerra del aguacate. Es decir, algunos países, como por ejemplo Perú, lo que están haciendo es que ahora quieren competir con México, quieren quitarle ese trono, esa corona que tiene México como el rey del aguacate, quieren quitárselo poniendo ahora sus productos quizás a mitad de precio. Y no solamente Perú, sino que hay algunos otros países que cada vez están tratando de ingresar no solo en el negocio del aguacate, sino en otros negocios en los cuales México históricamente ha sido el rey indiscutible. ¿Sabías que en América Latina existe un dato muy perturbador y es que los países que le dicen aguacate a esta fruta son más propensos a ser más inseguros y más violentos que los países que le dicen palta? Es por eso que el día de hoy vamos a conocer primeramente cómo nace la historia del aguacate en México, cómo pasa de ser un fruto que nadie pelaba, que nadie quería consumir, que nadie conocía, a actualmente ser uno de los productos o de los frutos que más se consumen en todo el mundo. Punto número 2, vamos a conocer cómo México logró capitalizar eso y posteriormente cometió algunos errores que hicieron que ingresara en la escena el aguacate peruano. Todo esto para finalmente comentarte algunos de los productos de los cuales México actualmente tiene liderazgo mundial y cómo podríamos hacerle para mantener ese liderazgo mundial y evitar que nos pase lo que nos pasó con Perú en el aguacate. Así que antes de comenzar con este video, tú déjame saber en la parte de los comentarios si alguna vez has probado el aguacate peruano y el aguacate mexicano, ¿cuál de ellos te gusta más? ¿Cuál tiene mejor calidad? ¿Cuál tiene mejor sabor? ¿Y cuál es el más consumido en los Estados Unidos? ¿Listos? Comenzamos. Vamos a ver, yo también quiero destacar una cosa, que por más que le bajen el precio, hay gente que está dispuesta a pagar la calidad, porque realmente lo que es el aguacate mexicano es ese oro verde, esa calidad, parece mantequilla de cómo se deshace en la boca, es el mejor aguacate que he probado en mi vida. Y es más, aquí en España, si tú te fijas de dónde vienen de origen, muchas veces pues sí que es, o sea, la mayoría son de México, pero sí que es verdad que ha habido de otros países y nada que ver, pierden todo el sabor, no tiene ese sabor de Supermercados aguacate. como Lidl, Mercadona, Carrefour, todos venden aguacate mexicano. Siempre ya mandaremos fotitos en Instagram y demás. Chicos, de hecho la palpa peruana
tiene ahora mismo metales y no se comercializa en Europa. Europa ya le ha dado la espalda, Perú ya está llorando. Por eso, chicos, el aguacate mexicano se respeta y punto. Y Perú, de verdad, no tiene que competir. Ahora, que si México, Claudia, no es non grata, que si la gastronomía, comida, ahora quieren exportar, chicos. Y en todas está perdiendo Perú, contra México. Yo creo que simplemente es como que les da rabia y cada vez intentan hacer algo por intentar superar a México, pero ya estamos viendo cuál es el resultado. Vamos a ver. Nada que ver, O sea... Número 1. México, el rey del oro verde. Tratamos de que se mantenga con buena calidad. Se trata de un superalimento que debemos incluir en nuestra dieta al estar repleto de vitaminas y minerales. Aguacate o el oro verde, así se le conoce, y todo esto viene derivado de que en su momento México logró capitalizar todo este fruto y logró que se convirtiera en uno de los mejores frutos de los productos más vendidos de México. Sin embargo, toda esta historia comenzó hace más de 5000 años precisamente en México y territorios que actualmente son de Guatemala. De hecho, los aztecas lo llamaban como aguacatl y de ahí viene el nombre que conocemos actualmente en prácticamente todo el mundo. De hecho, lo consideraban como un alimento sagrado por su valor nutritivo. Años más tarde, durante la colonización española, el aguacate se expandió lentamente a otras regiones tropicales de América, África y Asia, como por ejemplo a regiones de Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que comenzó su cultivo comercial, especialmente con la variedad Hass. Fue así como cerca de los 90s, México se convirtió en el mayor productor y exportador de aguacate de todo el mundo. Todo esto gracias a su clima ideal, suelos volcánicos y producción durante todo el año. El estado de Michoacán en particular se convirtió en el epicentro de esta industria, generando millones de toneladas anualmente, y fue entonces cuando México metió el acelerador y vio que Estados Unidos se había enamorado de este fruto. De hecho, fue más o menos por los años 90 cuando justamente por toda la cantidad de mexicanos que estaban en Estados Unidos, el aguacate se comenzó a popularizar. Es decir, es muy conocido que en México se hacen las carnitas asadas los domingos, todo eso, y comenzaron los mexicanos a hacer el famoso aguacate, una receta tradicional mexicana, la cual comenzaron a dársela a probar a los estadounidenses, y una vez de que la probaban se enamoraron de este guacamole. Ese fue principalmente el motor que haría que posteriormente toda la comunidad de Estados Unidos se enamorara del guacamole. Posteriormente, entre los 90s y 2000, todo esto fue subiendo poco a poco, pero explotaría cerca del año 94-95 cuando iniciara el TEMEC. En ese punto lo que pasó es que el aguacate mexicano podía pasar sin aranceles a Estados Unidos, y eso hizo que cada vez se mandaran toneladas de aguacate hacia el país del norte. De hecho, la cultura del guacamole fue especialmente popular en eventos como por ejemplo el Super Bowl. De esta forma se aceleró la distribución por todos los Estados Unidos, permeando en la cultura pop de este país. De esta forma, hoy México abastece más del 80% del aguacate que se consume en Estados Unidos. Incluso el aguacate Hass es considerado como un superalimento en gran parte del mundo. De esta forma, este fruto pasó de ser una delicia regional a un símbolo global de la dieta saludable. De esta forma, México fue el país que no solamente popularizó el aguacate y el guacamole en todo el mundo, que le mostró al mundo que era un fruto demasiado saludable, sino que incluso fue el país que logró darle el hambre a los Estados Unidos. Fue el país que hizo que Estados Unidos tuviera un hambre voraz por este fruto. Sin embargo, a pesar de que México fue quien hizo todo ese trabajo, quien convenció a los Estados Unidos de consumir este producto y el guacamole, a pesar de eso, cabe mencionar que ahora hay algunos países que quieren quitarle ese trono, que ahora quieren colgarse de esas medallas, que colgarse de ese trabajo, y ellos vender parte de sus productos dejando fuera los productos mexicanos. Este mexicano, cada uno $3 y no lo compran. Este está 4 por $5, están rebajando, pero nadie lo compra. No es por sabotear el aguacatito peruano, porque la verdad para lo que costó, pues no tengo que ponerle pero bien, pues ahí está el detalle. Sale aquí negrito. Y es que esto sería como que el día de mañana tú pusieras un negocio, tú fueras quien picara piedra, quien convenciera a todo el mundo de comprar un nuevo producto que nadie conoce. El día de mañana comienzas a tener éxito, la gente te comienza a comprar mucho, pero viene tu vecino y otro vecino y otro vecino y comienzan a hacer tu mismo modelo de negocio, y ahora ya no solamente quieren competir, sino quieren que te dejen de comprar a ti. Esto incluso es mencionado por algunas personas, las cuales dicen que, por ejemplo, el país de Perú está mandando sus aguacates a Estados Unidos y otros países, pero los vende a mitad de precio, esto para competir agresivamente contra el producto mexicano. Sin embargo, antes de continuar, tú déjame saber en la parte de los comentarios si has probado estos dos frutos, tanto el aguacate mexicano como el aguacate peruano. ¿Qué opinas de cada uno de ellos? Número 2, el error de uno es la oportunidad del otro. Mantequilla mexicana. Aguacate, aunque ya está súper maduro, pero sigue al 100, el mission, sigue vivo. Vean. Qué chulado, el verde. Verde. ¿Qué le pasa a Perú y a muchos países de LATAM? Yo siempre opino que si se unen a México en vez de competir,
van a salir ganando. LATAM será más grande si te unes a México. Tío, no sé de dónde sale esta competencia. Tío, si Brasil y México son papás de LATAM, uniros a ellos. Hay alianzas. ¿Tenéis alguna alianza ya que quedará inválida, supongo, con Perú? Chicos, no sé, yo pienso aprovechar la potencia de México en vez de envidiar. Pero si envidias dices, oye, pues vamos a unirnos. Nuevas alianzas de más. Tío, qué rabia que quieran competir tanto con México. Totalmente. Yo creo que no se puede competir. Además, ¿sabes cuál es la cosa? Que México, si Perú tocara la puerta y dijera, mira, necesitamos ayuda, nos gustaría comercializar, a ver si nos podemos juntar y hacer, pues eso, una alianza más fuerte, México se lo miraría, diría, ¿por qué no? Porque realmente México es un país que ayuda a todos los países vecinos. Y lo que me da rabia es que no se sepa valorar y que siempre se quiera quedar por encima. Pero una vez más, digo que la gente está dispuesta, los países están dispuestos a pagar por calidad, porque ya te aseguro que como en Estados Unidos abran un aguacate y lo vean negro, no lo van a querer más. ¿Por qué? Porque no es lo que a ellos les gusta, porque no es lo que está bien, lo mexicano es calidad, punto. Exacto, teniendo una calidad suprema, o sea, sinceramente. Tienen que abrir los ojos y darse cuenta, no hay Te vengo comentando desde hace algunas décadas, el aguacate mexicano se convirtió en el motor de muchos estados, como por ejemplo Michoacán, y de muchos productores. Sin embargo, un dato interesante es que el crecimiento de la industria del aguacate en los Estados Unidos y en otros países ha crecido exponencialmente. Para que te des una idea, alrededor del año 2015, México exportaba cerca de 1 millón de toneladas de aguacate, generando ingresos por 1.870 millones de dólares. Todo esto según datos del Economista. Sin embargo, en los años siguientes la demanda explotó. Fue así como este 2025 se proyecta un récord histórico, es decir, se proyecta vender 1.34 millones de toneladas exportadas y un valor aproximado de 4.000 millones de dólares. Esto representa un salto enorme respecto a los años anteriores y reafirma el liderazgo mexicano no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ya que aproximadamente el 80% del aguacate mexicano va a Estados Unidos, país donde la mayoría del aguacate consumido es de origen mexicano. Para que te des una idea, tan solo en 2024 México envió más de 1 millón de toneladas a Estados Unidos, abarcando el 87.6% de la oferta de este mercado, mientras que le siguen países como Canadá, Japón y Europa, los cuales prefieren el aguacate mexicano. Sin embargo, aquí vamos a llegar a un punto importante, porque se dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, y es que aquí ingresa lo que es el crimen organizado. Cabe mencionar que esta historia la sabemos muchos de nosotros, pues se dice que justamente cuando se comienza a ver que este negocio comienza a explotar, se venden millones de dólares de este producto, todo mundo quiere vender aguacate, en ese punto se dice que llega el crimen organizado y empieza a cobrar un derecho de piso. En ese punto se habla de que se cobraba alrededor de 2 pesos por kilo de aguacate que se exportaba o que se vendía. Eso lo único que hacía es que el precio se fuera inflando, se fuera aumentando. El aguacate se está vendiendo en 131 el kilo en el mercado de Chetumal, Quintana Roo. Es el más caro del país. Y de ahí nos vamos a Acapulquito, 124 pesos el kilo. Esto, por ejemplo, es con datos de Infobae. Sin embargo, también en el año de 2022 se menciona que Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones de aguacate mexicano luego de que un inspector de Estados Unidos fuera amenazado por el crimen organizado en Michoacán. Esta interrupción en pleno fin de semana del Super Bowl puso en riesgo millones de dólares y evidenció cómo la inseguridad amenaza la cadena de suministro. Además de eso, hay que sumarle sequías o periodos de escasez e inestabilidad económica o política, los cuales han disparado el precio interno del aguacate. En el año de 2017, por ejemplo, el kilo de aguacate en México llegó a costar hasta 130 pesos, causando una inflación anual del 64.6%. De hecho, en ese punto se hizo viral de que el aguacate estaba más caro que la carne de res. Aguacate por las nubes, el kilo a 120 pesos. El precio por kilo se ha disparado. Puede costar hasta 120 pesos. Ciudades como Acapulco, Reynosa y Chetumal reportan los precios más altos. Episodios similares ocurrieron en el año de 2019 y 2022. Todo esto por la suspensión de exportaciones y violencia en zonas productoras. Si bien esos picos de precio beneficiaron temporalmente a productores y exportadores, todo esto a vender caro en el exterior, también incentivaron a compradores internacionales a buscar proveedores alternativos más baratos. Es decir, México tenía el monopolio del aguacate y comenzó a ponerle el precio que quería este producto. Todo esto para tener aún más ganancias por el mismo producto. Y ahí fue donde comenzó parte del problema, porque fue justamente ahí donde los compradores comenzaron a buscar precios más bajos, y fue justamente ahí donde encontraron una solución: el aguacate peruano. El problema es que en efecto su destino natural, que es Estados Unidos, pues hoy está sobresaturado debido a que pues también está el mercado, los supermercados, las bodegas llenas con productos de Perú. Ojo, ahí entra la Número 3. competencia, Perú desea ser México. Palta peruana. Al final nos estamos llevando una bolsita, dos, y pues miren qué hermoso se ve la palta peruana.
Me voy a hacer una ensaladita y acá tengo 3 bolsas más. Como ya te he comentado al inicio del video, hay muchas cosas que tiene actualmente México y que otros países desearían tener, y justamente uno de esos países es precisamente Perú. Esto ya lo hemos visto en otros videos, en videos virales que se han visto en redes sociales, en los cuales se dice que alguna playa tiene el nombre de alguna playa mexicana, que algunos restaurantes utilizan recetas mexicanas o tacos mexicanos o simbología azteca para ponerlo en sus restaurantes, apropiándose de cultura. Como una vez de que ven que el Día de Muertos se hace muy famoso en México, pues dicen que eso se creó en Perú y que ellos son los que crearon todo esto. Así como ese hay muchos ejemplos, pero dato interesante es que justamente en el tema del aguacate pasó algo interesante. En ese punto lo que hizo Perú, a resumidas cuentas, es simple y sencillamente ver qué funcionaba en México y lo aplicó a su país. Es decir, Perú de lejos estaba viendo que México le estaba yendo muy bien con el tema del aguacate, cómo estaba vendiendo millones de toneladas, cómo recibía muchísimos dólares por todo esto, y en ese entonces Perú dijo: yo quiero tener eso. Lo único que hizo fue simple y sencillamente, ni siquiera cambió la receta, simplemente tomó la misma semilla y comenzó a producirla en su país. Son de Perú, miren cómo están. ¿Están duros? Partí uno y oh sorpresa, miren lo que encontré adentro. Tienen como unas raíces adentro, no se maduraron pero se pudrieron. Aquí está. Yo cuando he ido a Sam's los he visto. Sin embargo, en Perú pasa algo interesante, y es que se llevan la misma semilla y la comienzan a sembrar en zonas costeras e incluso en desiertos. De ahí que se hicieran famosos algunos videos en los cuales se mencionaba que el aguacate peruano se daba en los desiertos, y esos aguacates, toda esta zona agrícola, son regadas por ríos andinos que pasan por esas zonas. Y resulta que tú los compras de Marruecos y Perú porque no miran las etiquetas o te engañan. Y a lo mejor posiblemente estés consumiendo cadmio. Sí, cadmio, sí. El metal es tóxico, lo vuelvo a repetir. Y es ahí justamente cuando, ahora que ya tienen el mismo producto que tiene México y que le fue de éxito a México, ahora que lo tienen, comienzan a exportarlo, y es ahí cuando aprovechan la ventana de oportunidad. Es decir, mientras México tiene problemas, mientras México de repente el precio sube porque en algunos lugares les cobraban derecho de piso y todo eso, Perú dice: sabes que yo tengo el mismo producto de México, me traje la misma semilla, ya tengo los campos por acá, voy a exportar el mismo aguacate, pero voy a hacer algo, lo voy a competir con el precio y lo voy a dejar a mitad de precio. De hecho, para que tengas información completa, debes de saber que la industria peruana del aguacate creció aceleradamente aprovechando las dificultades mexicanas. En el año de 2024, por ejemplo, México produjo poco más de 2.67 millones de toneladas métricas de aguacate, mientras que Perú produjo cerca de 800,000 toneladas, es decir, menos de la tercera parte de lo producido en México, de las cuales México exportó casi 1.3 billones de toneladas métricas, siendo el 80% para Estados Unidos, generando cerca de 3.78 millones de dólares en ganancias, mientras que Perú exportó 594,000 toneladas, es decir, menos de la mitad que México, con ganancias por 1.24 millones de dólares, es decir, la tercera parte de lo ganado por México, siendo sus principales mercados Países Bajos y España, que se han convertido en los mayores compradores de aguacate peruano. Marruecos y Perú, no pasa nada, esto vale de todo. Cadmio, señores, estamos hablando de entradas de aguacates con cadmio. De hecho, este posicionamiento en Europa ha restado terreno al aguacate mexicano en ese continente, donde Perú ofrece precios competitivos y abastecimiento fiable, ya que al menos en Estados Unidos se ha reportado que los peruanos están compitiendo en precio más que en calidad, pues dan el aguacate peruano a casi de la mitad de precio de lo que está el aguacate mexicano. De esta forma se busca aniquilar la industria mexicana por precio. Sin embargo, el problema es que se han reportado muchos casos de poca calidad o incluso problemas sanitarios de estos frutos provenientes de Sudamérica, atribuidos principalmente a las condiciones en las cuales son cultivados. El aguacate que viene, que no es mexicano, lo sacas a la venta, 1 o 2 días se te pone negro, ¿no? Imagínate, va a ser un buen guacamole mexicano, vas a tardar más en hacerlo que se te ponga negro. Sí. Chicos, México, tierras fértiles, experiencia de muchísimos años. Bueno, es que vemos desde la historia, desde antiguamente. Exacto. ¿Qué quiere competir Perú? Es que es como, bueno, esa batalla, ¿no? Pues China, que ofrece mucho barato y digamos que mala calidad. Pues Perú, ¿qué se está metiendo con México? Es que nosotros de verdad en los supermercados compramos el mexicano. Sí. Yo hasta ahora no me he fijado, haya visto el peruano, porque siempre me hacía gracia lo de mexicano. Y es eso, si te gusta calidad. No solo aguacate, por ejemplo, los espárragos también, si te fijas, también son siempre mexicanos. No, yo creo que lo que le está pasando a Perú con México ya es obsesión. No, o sea, pero parece... De verdad, no. No quiero uno decirlo, pero sí, parece que sí. Me parece obsesión en el sentido de... Da igual en qué sector, por donde lo mires, que siempre van a querer superar a México. Y yo desde aquí digo una cosa, que lo vendas más barato no significa que lo vendas mejor o que lo vayas a vender más, porque realmente la calidad está donde está y no está donde no está. No hay que buscarle tres pies al gato, porque realmente lo que estáis haciendo es dejaros mal a vosotros mismos. Como estaba diciendo ese español ahora mismo,
¿cómo puede ser que llegue aguacate contaminado por minerales? O sea, no está preparado Perú para competir con México en este sector. Ni lo estará, porque si sigue con esta obsesión... Sin embargo, a pesar de eso, este crecimiento de exportaciones peruanas ha hecho que Perú ya cuente con 77.000 hectáreas sembradas de aguacate y más de 21.000 pequeños productores involucrados, mostrando la enorme escala que ha alcanzado su industria en solamente pocos años. Sin embargo, hasta este punto, la pregunta más importante sería, ¿cuál entonces es mejor, el aguacate peruano o el aguacate mexicano? Yo creo que, a ver, sin querer ya se ha respondido Número 4, desde el principio. Aguacate mexicano versus aguacate peruano. La caja con 10 kilos de aguacate se está rematando hasta en $14.20. Eso equivale a que cada kilo más o menos está en $1.42, que son unos 27 pesos con 20 centavos. Esto se pone negrito. Entonces es que lo pones a la venta hoy y si tú ya lo quieres vender mañana, ya no sirve. Se pone negro porque el aguacate peruano no tiene mucho agua. Y es que un dato interesante es que este tema ya ha llegado a redes sociales, videos en los cuales, miren, están abriendo un aguacate mexicano, está súper cremoso, súper rico, así vienen todos, compré un kilo y todos vienen perfectos. Mientras que por otro lado también está pasando lo contrario, personas de Perú que viven en Estados Unidos, pues abren un aguacate y dicen, miren, este también viene bonito, este está igual, no le piden nada al mexicano, y es ahí donde ha nacido toda esta confrontación entre ambos aguacates, diciendo cuál entonces es el mejor. Producido en Perú, apenas los compré ayer, nomás uno salió bueno de 3. ¿Tú crees que eso es algo bien? No hay como el mexicano, la neta. De hecho, justamente les hice un video hace como una semana más o menos en la cual les preguntaba eso. Oiga, mis hermanos que están en Estados Unidos, porque generalmente en Estados Unidos y en España son países en los cuales sí puedes encontrar aguacate peruano. Aquí en México no sé si exista, no sé si haya, pero al menos en estos países sí se puede ver, lo puedes ver con una estampa que trae el aguacate. Y yo les preguntaba, oigan, ustedes ya que probaron estos dos aguacates, ¿cuál es mejor? Sin afán de ofender a nadie y siendo imparciales, ¿cuál les ha gustado más y por qué? Dato interesante, en los comentarios me topaba con algunos que decían nada como el sabor del mexicano, aunque sean los dos aguacatejas, el mexicano siempre sabe mucho mejor, la calidad del mexicano dura muchísimos días, yo compré un kilo, me aguantó tanto, pero el peruano lo compras y al siguiente día ya está negro, en el sabor tampoco es el mismo, etcétera. Sin embargo, ¿qué dirán los expertos sobre este tema? En ese sentido, según expertos en materia, señalan que el contenido de materia seca, es decir, principalmente los aceites en el aguacate, son clave. Un aguacate con mayor materia seca suele ser más cremoso, sabroso y madura mejor. México, por ejemplo, gracias a sus climas y experiencia en este mercado, suele exportar fruta con alto contenido graso. Por otro lado, Perú en sus inicios enfrentó críticas porque algunos exportadores enviaban aguacate con materia seca insuficiente, es decir, menos del 21.5%. Eso se dice que se debía a que por su lejanía, sus cosechas eran más prematuras. Además de que, como te comenté al inicio del video, el aguacate de Michoacán es especial por su clima privilegiado, mientras que en Perú se han tenido que cosechar en climas desérticos o de costa. Y es que ese quizás sea el motivo por el cual los consumidores de Europa y Asia se quejaban de que la fruta no maduraba bien o que el sabor no era el mismo. El aguacate que viene, que no es mexicano, lo sacas a la venta, uno en 2 días se te pone negro, ¿no? Imagínate, va a ser un buen guacamole mexicano, vas a tardar más en hacerlo que se le ponga negro. Ahorita de mantequilla. ¿Y dónde traen esos mexicanos que dicen que abren una palta y está todo negro? ¿Ese es de Perú? A ver, prueba, dígale a la señora que te... Y es que en muchos videos se puede ver cómo algunas personas reportan que los aguacates peruanos en España pasaban de duros a negros sin nunca ponerse suaves, listos para el consumo. Que los aguacates no sirven, le están vendiendo aguacate que cortan tierno o no sé cómo lo cortan y el aguacate se pudre después porque no se madura. Se pudre así duro, se hace negro y no se puede ni comer y tan caro que está el pinche aguacate. Y aquí dice aguacate de Perú. Asimismo, en foros se comenta que los aguacates peruanos se echan a perder rápido y no son tan cremosos, mientras que los Hass de México son súper cremosos y ricos. Cuando tienes mala experiencia con aguacates, falta de Perú. Esto de hecho no lo digo yo, sino que se puede leer en portales de debate de Reddit. Por otro lado, en términos de sabor, ambos países producen aguacates de excelente perfil graso. Sin embargo, lo cierto es que sí puede haber ligeras diferencias, como por ejemplo el aguacate michoacano cultivado en suelos volcánicos de altura podría desarrollar matices distintos al aguacate costeño peruano. Son dos tipos de aguacates, pero ahí dice que es premium de Perú, $4.90 el kilo. O sea, está barato. En otros lugares te lo venden a 2 euros por pieza. Pero dice aguacate. Sin embargo, donde sí hay una percepción generalizada es en la confiabilidad y vida de anaquel. Es decir, importadores señalan que el aguacate mexicano suele durar más tiempo sin echarse a perder y madura de forma más predecible. Esto se atribuye a que México, con décadas en el negocio, domina las mejores prácticas de post-cosecha y selección de fruta óptima. El peruano, el aguacate peruano, su durabilidad ya cuando lo tienes a la venta, si mandan un buen aguacate peruano, sí te dura, pero si tú lo pones a la venta, por ejemplo, en la calle, al otro día ya no sirve.
al otro día y está negro. Y más, en cambio el mexicano tú lo pones, como su durabilidad es más buena, hasta te aguanta 2 días. Mientras que se ha documentado que el aguacate peruano se pone negro mucho más rápido, y es ahí donde entra el motivo por el cual el aguacate peruano no puede sustituir al mexicano, esto al menos en Estados Unidos, y esa es su cercanía geográfica. Mientras que donde está la clave del problema de por qué los aguacates peruanos cuando los abren ya están negros o no logran consumirse de forma tradicional como los mexicanos, es simple y sencillamente por el tiempo de traslado. Es decir, México, por su cercanía entre México y Estados Unidos, tarda solamente de 2 a 5 días en llegar el producto una vez de que lo cortan y lo mandan para Estados Unidos, mientras que en Perú tarda de 15 a 50 días de que lo cortan a que lo pongan a procesar y que llegue hasta los Estados Unidos. Competir con papá en México. Todo está pulido y esta miseria de mala calidad es lo que más o menos. Y de hecho eso explica por qué cuando llegan las cajas de aguacates de Perú a Estados Unidos, pues ya llegan un poco más maduros, es decir, tú los abres y ya comienzan algunos a ponerse negritos, todo eso. Es decir, si un aguacate mexicano está en 2, 3, 4 días allá en Estados Unidos, el peruano digamos que tarda 50 días, tiene casi 2 meses que ya fue cortado, y en ese aspecto eso se nota cuando tú tienes la fruta ya propiamente puesta en los Estados Unidos. Es que no solamente es, digamos que si está bueno o no está bueno de gusto, sino que yo creo que ya la calidad directamente se pierde y te puedes poner malo si comes una fruta, sí, una verdura pasada. Lo primero que pensé en tema logística es que no puedes competir con el papá que está al lado de Estados Unidos, pues... Y bueno, que tiene mar por todos los lados. Y lo que he dicho, las ventajas son la experiencia, las tierras fértiles... Que eso es otra cosa que yo iba a mencionar, porque como ha mencionado Vladir, la verdad, la mayoría de veces se vende aguacate mexicano. Sí que es verdad que alguna vez he visto, no sé si de Perú, creo que sí, justamente. Bueno, claro, pero vas a comprar más tú, pero yo siempre que recuerdo he ido... Más barato también, o sea, no barato de comprarse aquí, sino que lo compran más barato y por eso supongo que también lo venden cuando se quieren ahorrar siempre... algo. Pero sí que es verdad que algo que a mí me parece muy curioso es que cuando he abierto uno que no es mexicano, también no estaba como para usarlo, para ya comerlo, ¿me entiendes? O estaba pasado o estaba muy duro. No había ese punto de parecer mantequilla. En cambio, el mexicano ya lo compras en la frutería, sí que es mexicano, para que lo sepáis. La calidad en la frutería es mexicano 100%. Y luego... el mexicano cuando lo abres es como que ya está listo para comerse, parece mantequilla, o sea, se deshace, tiene un sabor rico. Yo creo que no hay competencia directamente solamente ya por eso, aparte del gusto, que es que ya luego la calidad se pierde y uno mismo se puede poner malo también. Estamos hablando de una cosa delicada, ¿no? Ahora bien, pasa algo interesante, porque al menos en el mercado de Estados Unidos el aguacate mexicano es el que se sigue consumiendo casi por todo mundo. Más del 80% del aguacate que se consume en Estados Unidos es de origen mexicano, mientras que pasa algo importante e interesante en Europa, y es que en España y Países Bajos y otros países de Europa el aguacate que más se consume es precisamente el peruano. Es decir, el aguacate de Perú se consume más allá porque, punto número 1, es más barato, y punto número 2, porque el tiempo tampoco es muy diferente. Es decir, en México, si México quiere mandar aguacate mexicano para España, va a tardar de 21 a 25 días, mientras que el aguacate peruano tarda cerca de 29 días. Es decir, la diferencia de días no es mucha. En ese punto, cuando llega el aguacate mexicano, llega el aguacate peruano, prácticamente son muy similares, y si el peruano es más barato, entonces la gente comienza a comprar el peruano. En USA se está regalando el aguacate de Perú por mala calidad, es mejor consumir mexicano. Y es que un punto interesante es que obviamente si tienes un negocio tan impresionante como lo es el aguacate de México, eres el país que más produce, el país que más vende, es obvio que vas a tener una gran competencia con el paso del tiempo. Actualmente no solamente se está compitiendo contra Perú, sino con muchos otros países de Latinoamérica e incluso de otros continentes. Por ejemplo, Colombia, que hace una década no exportaba prácticamente nada de aguacate, a día de hoy exporta cerca del 3% del aguacate importado por Estados Unidos, teniendo un crecimiento del 169% solamente en un año. En ese aspecto, Colombia sí posee climas y tierras más similares a las mexicanas. De esta forma, algunas multinacionales han invertido en estos huertos de Colombia, teniendo también menos problemas de crimen organizado. En Chile, por ejemplo, anteriormente exportaba más aguacate, pero ahora por las sequías ha priorizado su consumo interno. República Dominicana produce bastante aguacate, incluyendo variedades antillanas de piel lisa. Sin embargo, exporta relativamente poco, principalmente a Estados Unidos. Kenia y Sudáfrica despuntan en África como proveedores a Europa, esto solamente en épocas específicas, al igual que España e Israel en menos escala, los cuales cubren parte del mercado europeo con producción local. En cifras del año 2023, por ejemplo, el ranking global de exportaciones por valor lo encabezaba México con unos 3.300 millones de dólares, seguido por Perú con 1.280 millones de dólares, y después venían Países Bajos con 656 millones de dólares, seguido por España, Chile, Kenia, Colombia y Sudáfrica, además de otros países
países con montos menores. De esta forma, por volumen de participación mundial, México aún representa en 2023 cerca del 42% de las exportaciones mundiales de aguacate, manteniendo en ese entonces todavía un liderazgo cómodo. Perú, por ejemplo, rondaba el 20% del mercado global y ningún otro país superaba el 10% del mercado global. Y esto provoca enfermedades cancerígenas, problemas renales, problemas en los huesos y claro que me pongo vehemente, pero para poco. España duplica las alertas por aguacates contaminados tras la entrada masiva desde Jovenlandia, es decir, desde Marruecos y Perú. Sin embargo, aquí vamos a hacer una pequeña pausa y tenemos que entender que hay dos aristas, dos polos opuestos. Por un lado tenemos que México, es verdad que obviamente si tienes un negocio tan fructífero, es obvio que va a haber cada vez más competencia, que cada vez más países van a querer una rebanada del pastel y de esta forma México tiene que controlar todo lo que está saliendo mal en el país, el crimen organizado, que suban los precios, que pase esto, que pase el otro, para que cada vez les sea más difícil a los demás países quitarle un pedazo del pastel. Mientras que por otro lado tenemos algo interesante y es que al menos en el mercado de Estados Unidos, México está beneficiado. De hecho, ningún otro país tiene los mismos beneficios que México. Ya te conté uno de ellos y es precisamente su cercanía. El producto llega prácticamente nuevo, es decir, llega muy fresco. Tiene 2, 3, 4 días de que se cortó del huerto y ya está en Estados Unidos por su cercanía. Además de eso, tenemos el Tratado de Libre Comercio. Esto quiere decir que el aguacate mexicano hasta día de hoy no tiene aranceles. De esa forma llega a un precio más competitivo que los de Perú y que los de cualquier otro país del mundo. Además de eso, tiene algunas otras ventajas, como que por ejemplo, para empezar, los 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos van a comprar aguacate mexicano aunque les salga un poco más caro que el aguacate de otro país. Además de que los mismos estadounidenses, como ya están acostumbrados al sabor y la calidad del aguacate mexicano, van a seguir comprando aguacate mexicano. Y otro punto muy importante es precisamente la calidad. Aquí hay algo interesante y es que se dice que el aguacate mexicano es casi el doble de precio que el aguacate peruano, pero lo que no se dice por algunas personas que suben estos vídeos, que generalmente son de Sudamérica, es que el aguacate mexicano tiene una calidad muy superior al aguacate de Perú. Esto no lo estoy diciendo yo, sino que viene en portales como Reddit, e incluso se puede ver en videos de muchas personas que abren las cajas y dicen: es que yo soy importador y este aguacate mexicano siempre me gusta más por esto y por esto y por esto. Hombre, y México exporta muchísimo más, obviamente. 50 euros, así que ahí quedan. Bien. Derivado de todo eso, te podemos llegar a la conclusión de que el aguacate peruano no es que sea malo, sino que efectivamente la cantidad de aceites que tiene, lo cual el aguacate mexicano sí lo tiene a nivel de exportación, tiene un nivel de aceite bastante alto a comparación del aguacate que viene de Perú. Esto obviamente hace que el proceso de calidad de estos aguacates de Perú sea un poco más bajo, por eso pueden dar precios más bajos y pueden vender en otros mercados a precios más bajos. Sin embargo, cuando tú pones la misma calidad de un aguacate peruano que llega a la calidad de un mexicano, los precios son realmente similares. De hecho, para que te des una idea, la regulación de Europa pide de que al menos el 25% del aguacate sea materia seca, es decir, que esto sea de aceites vegetales del fruto. Para este punto, el aguacate mexicano nunca ha tenido problemas por ser enviado allá, es decir, cumple con ese 25% de aceites vegetales que tiene el aguacate. Mientras que lo que se pudo ver es que cuando llegaba el aguacate de Perú a Europa, muchos cargamentos eran devueltos porque no contaban ni siquiera con el 20% de aceites vegetales en los frutos. Y aquí llegamos a otro punto que es más delicado, que de hecho no me gustaría tocarlo porque prácticamente sería atentar contra nuestros hermanos de Perú, pero cabe mencionar que sí hay que decirlo. De hecho, el aguacate mexicano no ha tenido prácticamente problemas por sustancias nocivas para la salud, ni en Estados Unidos ni en Europa. Sin embargo, cabe mencionar que esto no lo estoy diciendo yo, sino que salió en portales de noticias de Perú, que muchos cargamentos de Perú habían sido devueltos porque contaban con porcentajes de cadmio en sus aguacates. De hecho, en el tema de la salud, el aguacate Hass mexicano cumple con los estándares internacionales y pocas veces ha enfrentado escándalos sanitarios graves. Sin embargo, Perú ha tenido escándalos por encontrar cadmio en sus aguacates. Para que tengas una idea, el cadmio es un metal pesado tóxico. De hecho, la Unión Europea fija un límite máximo de 0.05 miligramos por kilo en aguacate. Todo esto para consumo. Y resulta que tú los compras de Marruecos y Perú porque no miras las etiquetas o te engañan. A lo mejor posiblemente estés consumiendo cadmio. Sí, el metal es tóxico, lo vuelvo a repetir. Sin embargo, lo que te voy a comentar no lo estoy diciendo yo, sino que viene con datos de la misma SENASA del gobierno de Perú. El año pasado, por ejemplo, se dice que se rechazaron 6 embarques peruanos en Europa, esto por exceder el límite permitido de cadmio, mientras en lo que va del año de 2025 ya van 11 rechazos adicionales. Esto según datos del portal Agraria de Perú. Estos incidentes han encendido las alarmas sobre ciertas zonas de cultivo en Perú, cuyo suelo o agua podrían estar contribuyendo al contenido de cadmio en la fruta. El problema es que mientras se soluciona todo ese problema, esas frutas ya no se mandan a Europa, pero se siguen mandando a otros países con menos restricciones, como por ejemplo Estados Unidos o Asia. Esto según el portal Agraria del Perú. Perú, pues, ni modo, su aguacate es bueno, sí, pero en cuestión de cremoso y de sabor, el mexicano se lo lleva.
De hecho, podríamos dividir el mercado en dos. Por un lado el mercado europeo y por otro lado el mercado estadounidense. En el mercado europeo cabe mencionar que el aguacate peruano es más consumido que el aguacate mexicano, esto por el precio, es decir, el mexicano es más caro, entonces en España, en Países Bajos consumen más el peruano porque es más barato, mientras que en el mercado de Estados Unidos pasa todo lo contrario. En el mercado de Estados Unidos, por cercanía, por el TMEC, por todo lo que se estoy comentando, en ese punto el aguacate mexicano es mucho más consumido que el aguacate de Perú. Sin embargo, cabe mencionar que en Estados Unidos se maneja por temporadas. Esto quiere decir que en algunas temporadas hay muchísimo aguacate mexicano, se atiborra todo el mercado de Estados Unidos y esto hace que los precios estén estables, mientras que hay épocas en las cuales el mercado del aguacate mexicano baja, cada vez hay menos producción en meses como por ejemplo agosto o julio, y en esos meses aprovecha Perú, es decir, llega y en esos meses que no hay tanto aguacate mexicano, pues entra el aguacate peruano y logra vender más productos. Todos, la mayoría de aguacate, todos, es alimentado por el peruano, mira, la gente lo ve y se va. Mientras que en el caso de Asia pasa algo interesante porque mercados como Japón o Corea del Sur son mercados que siempre van a preferir el aguacate mexicano porque conocen su calidad, porque saben que el aguacate mexicano fue el primero que llegó a esas tierras y porque obviamente ellos valoran un poco más el tema de la calidad que el tema del precio. En ese aspecto, lo más importante hasta este punto del video sería conocer tu opinión. Punto número 1, ¿te ha tocado a ti ver aguacate peruano en México? Vas al supermercado, al tianguis, lo que sea y ves, ah, mira, un aguacate peruano. Punto número 2, ¿te ha tocado ver aguacates peruanos en Estados Unidos? O si vives en España, ¿te ha tocado verlos? Y punto número 3, ¿cuál de ellos te ha gustado más? ¿Cuál de ellos madura mejor con el tiempo, se mantiene? ¿Cuál de ellos lo abres y ya está completamente negro, ya no sirve? ¿Cuál de ellos tiene mejor sabor? Pónmelo en la parte de los comentarios. Y número 5, todos quieren lo que México tiene. Hasta este punto todos sabemos que cualquier negocio tiene competencia, es decir, si un negocio es muy bueno, es obvio que va a haber muchos países, muchas personas, muchos negocios que quieren tener el mismo éxito que tienes tú, quieren una rebanada de ese pastel. Y en ese punto cabe mencionar que en el tema del aguacate, lastimosamente no solamente son algunos países los cuales también quieren una rebanada de este pastel del aguacate del oro verde, sino que incluso hay algunos estados de Estados Unidos los cuales también están naciendo como productores aguacateros. Uno de ellos es California y otro de ellos sería precisamente la Florida. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo andan? Como pueden ver, aquí andan entre los aguacates Gem y ya están a $100 todo el mes de julio aquí en Perris, California. Como pueden ver, ya tiene fruta. Miren nomás la calidad de fruta. El aguacate Gem es casi lo doble de grande del Hass. Y es que en este punto tenemos que entender que si bien es cierto, estos no son grandes productores que van a producir tantísimas toneladas de aguacate como lo produce México, sí son pequeños productores que pueden producir cerca de 200,000 toneladas al año. Pero dato interesante, lo peligroso aquí es que el mismo gobierno de Estados Unidos puede protegerlos, puede beneficiarlos. Eso de hecho ya lo vimos con el tema del jitomate. Apenas este 1 de agosto entró en vigor ese arancel que le van a poner de 17% al jitomate mexicano, lo cual hace que el jitomate mexicano cada vez se venda menos en Estados Unidos y favorezca a algunos productores de la Florida, por ejemplo, los cuales estaban quejando por esto. Cabe mencionar que en ese punto tenemos dos aristas. Por un lado, el jitomate en México se está pudriendo. Hay muchísimos videos en los cuales se puede ver que el jitomate mexicano cada vez se echa a perder más porque no se puede exportar a Estados Unidos y queda un remanente. Es decir, esto pasó en un periodo de tiempo pequeño, pero el jitomate ya estaba sembrado, ya estaba casi listo para cortarse y en ese punto, pues mucho de ese jitomate se pensaba que se iba a Estados Unidos, pero prácticamente se queda en México. Y México no tiene la posibilidad de absorber toda esa cantidad de jitomate que se estaba pensado que se mandara al extranjero. Estados Unidos cumplió su amenaza. Y ya sabes lo que dicen, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y tan solo nuestras exportaciones de este cultivo valen más de $3,000 millones al año. Ya no es negocio mandarlo a Estados Unidos por este impuesto que puso el presidente Donald Trump. Ahora el jitomate se queda en México, pero tienen que dar más barato o incluso regalar. Pues bajan mucho los precios, se saturan los mercados, las tiendas de autoservicio. Entonces en ese punto habrá que tener especial cuidado con los productores de Estados Unidos, porque sí es verdad que países como Perú, como Colombia, como Guatemala, etcétera, pueden quitarle un pedazo del pastel a México, pero cabe mencionar que los que realmente pueden quitarle gran parte del negocio a los mexicanos son principalmente los productores de Estados Unidos. ¿Por qué? Te estarás preguntando, porque a pesar de que puede que sea que produzcan más caro, etcétera, las regulaciones o las políticas proteccionistas del gobierno de Estados Unidos pueden favorecer a estos productores de Estados Unidos y por otro lado perjudicar a los mexicanos. De esta forma actualmente sabemos que el 80-85% del aguacate se manda para Estados Unidos, pero en ese punto habrá que tener especial cuidado de que algún día no pongan alguna regulación, un arancel del 15-20% del aguacate mexicano. En ese punto sí podríamos hablar de una crisis del aguacate. ¿Por qué? Porque si el 80-90% del aguacate de México se va para Estados Unidos y el día de mañana está muy caro y no lo van a comprar, ¿qué se va a hacer con ese aguacate? No tenemos más compradores y en ese punto es donde tendríamos que comenzar a ver algunas soluciones para estos mercados. Punto número 1,
no, tendríamos que estar buscando nuevos países. En el video anterior les mostré cómo el aguacate mexicano ahora se va a poder vender en Brasil. Habría que ver si se puede consumir en China, en Japón, en Corea, en otros países muy lejanos, pero de esta forma habría que solucionar otros problemas, porque es verdad que no es lo mismo mandar el aguacate de aquí a Estados Unidos, que son 4 o 5 días de trayecto, a mandarlo hasta Japón, hasta China, donde van a tardar 50 días, 2 meses. ¿Qué va a pasar con todos estos productos? ¿Van a llegar de buena calidad o no van a llegar? Y la forma de comenzar a ver cómo podemos diversificar la cartera de clientes, porque si el día de mañana nos ponen un arancel también al aguacate, ahí precisamente tendríamos una gran crisis y el término del oro verde. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que México y Brasil firmaron el Plan Trabajo Operativo, que permitirá exportar aguacatejas mexicano al país sudamericano. Es que esto no solamente aplica para el aguacate, sino que de hecho México, a diferencia de otros países de Latinoamérica donde tú puedes ver la cantidad de productos que exportan, México tiene una cartera impresionante y de ella muchos de esos productos México es líder a nivel mundial. Por ejemplo, en el año de 2023 México exportó alimentos incluyendo procesados por $50,000 millones, colocándose como el 7º exportador de alimentos de todo el planeta, superando incluso a potencias agroindustriales como por ejemplo la India. De hecho, varias producciones mexicanas son número 1 a nivel mundial. Según datos oficiales, México es el principal exportador global de jitomate, aguacate, pimiento morrón, calabacita, mango y espárrago. Asimismo, es segundo exportador mundial en limón y tercero, por ejemplo, en berries como por ejemplo el arándano azul, la fresa, la frambuesa y la zarzamora, además de pepino, lechuga, brócoli y coliflor. Y esta diversificación impresionante es la que convierte a México en el supermercado de Norteamérica. Su principal cliente son los Estados Unidos, al cual destina cerca del 86% de las exportaciones agroalimentarias mexicanas, seguido por Canadá y mercados más lejanos como por ejemplo Japón, la Unión Europea y China. Además de eso, se pueden sumar productos como por ejemplo la cerveza y el tequila, ya que México es el mayor exportador mundial de cerveza con 5.820 millones exportados en el año de 2023, esto según datos del Economista, mientras que de tequila y mezcal fueron 4.300 millones de dólares. En frutas tropicales también México lidera en papaya, es de los primeros en sandía y un gran exportador de plátano orgánico a Estados Unidos. En resumen, México es el gigante agroalimentario de toda América Latina, solamente rivalizando con Brasil. De hecho, de esta forma podemos entender que es mucho más peligroso lo que puede pasar con algunos productores o aranceles por parte de Estados Unidos a algunos productos muy puntuales como por ejemplo el aguacate. Esto es mucho más peligroso que la competencia de otros países como Guatemala, como Perú, como Colombia, etcétera. Es decir, sí es verdad que va a haber una competencia, pero con lo cual ya va a ser muy complicado que compitas es precisamente con el mismo mercado interno de los Estados Unidos. En ese punto tenemos que tener especial cuidado porque Estados Unidos seguramente va a beneficiar a su mercado interno, va a beneficiar a sus empresas, a las propias empresas de California, de Florida, etcétera. Por eso les digo que México tiene que comenzar a hacer acciones diplomáticas, comenzar a vender su aguacate en todo el mundo. Y eres el mayor exportador, pues ahora tratar de vender el aguacate en todo el mundo. También habría que tener especial cuidado en cuanto a la innovación, es decir, si ya tienes el mejor aguacate del mundo, seguir innovando, seguir metiendo investigación, desarrollo para que el aguacate cada vez dure más, para que pueda llegar a otros países de mejor calidad, que pueda llegar en menor tiempo, para que cada vez este aguacate sea mejor y cada vez tú puedas separarte de tu competencia, para que nunca te pueda alcanzar países como Perú, como Colombia. Mira nomás qué vergüenza, hija de la... Hasta vergüenza me da decir que soy de Michoacán. ¿Tú crees que mira nomás qué putadas? Fíjate. Otra forma de la cual se puede proteger la industria mexicana sería por ejemplo cadenas de valor agregado y marca país. Por ejemplo, en Estados Unidos ya existe la campaña de Avocados from Mexico, la cual se ha posicionado como la marca mexicana con éxito. Incluso se han pagado anuncios en el Super Bowl. Similarmente, se puede destacar el hecho en México como sinónimo de calidad en otros rubros. Por ejemplo, la vainilla mexicana de Papantla compite con la de Madagascar. De esta forma se buscaría posicionar la narrativa histórica de poder darle mayor valor agregado que otros países. Otra forma de proteger el mercado del aguacate sería como por ejemplo con denominaciones de origen, las cuales ya tienen productos como por ejemplo el tequila, mezcal, chile habanero, vainilla, etcétera, las cuales protegen mercados y aseguran exclusividad mexicana. Además de eso, se podrían arreglar temas de seguridad, proteger a los productores de aguacate. El aguacate mexicano llegará a Brasil, la economía más grande de Latinoamérica. El llamado oro verde mexicano sigue conquistando nuevos destinos. Hay que reinvertir también en temas sanitarios. Si ya vimos que en Perú les está dando problemas porque el cadmio o porque la calidad no es buena, porque llegan ya negros, lo que sea, hay que ver que a nosotros como productores mexicanos no nos pase lo mismo. De esta forma, si se van haciendo en conjunto varias acciones, esto puede hacer que cada vez la diferencia entre el mercado de México y el de otros países sea más grande, que de esta forma cada vez sea más difícil tener el mismo producto que tiene México y sea más difícil competir contra México.
Sin embargo, si llegaste hasta este punto del video, te agradezco bastante. Me encantaría, punto número 1, conocer tu opinión. Si alguna vez tú has probado el aguacate de Perú, el aguacate de Colombia, el aguacate de algún otro país y el aguacate mexicano, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál tiene mejor sabor? ¿Cuál dura más tiempo? Tú lo compras y mira, el de México me duró tantos días, el de tal país me duró tantos días y el de tal país me duró tantos días. ¿Qué opinas? ¿Qué sabías sobre este tema? ¿Y cómo se puede proteger México ante un posible arancel o lo que sea? ¿Qué podríamos hacer para comenzar a diversificar la economía del aguacate y de muchos productos que tiene México en la industria agroalimentaria? Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. Así que me despido, les mando un fuerte abrazo. Hasta aquí, bueno, vemos que realmente la importancia de México no es simplemente algo que se habla, sino es algo que es y que se puede ver. En este tema México es el líder junto a Brasil, pero es que es el líder y no puede competir con nadie, así que si alguien busca esa competencia, antes debería de hacer un trabajo interno bastante grande. Eso es, yo creo que Estados Unidos está centrado en muchísimas otras cosas que no en el aguacate, pero buen punto de vista de Mr. Cracks en el sentido de que México siga siendo innovando y que mantenga ese liderazgo, pues para que Perú no pueda meterse, aunque les queden muchos años para intentar igualar a México, que México, igual que Perú avanza, México sigue avanzando con el aguacate, ¿no? Pienso así, pero obviamente está a años luz cualquier otro país de producir igual y de tan buena calidad como México, eso está clarísimo. Nos gustaría saber también qué opinan ustedes, qué es lo que piensan de todo este tema abajito en los comentarios. Dejen un buen like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.